Buen día República Oriental del Uruguay. Espero que todos se encuentren muy bien. Comenzamos un programa hoy en esta semana, dentro de este ciclo, del programa en donde estamos por CX30 Radio Nacional, este ciclo 2021, con un lunes, yo te diría que bastante cargado en cuanto a la información a analizar. Evidentemente se ha movido el tema educación, sindicatos de la educación, que para mí están sintomatizando algo muy claro. Lo venimos analizando con el doctor Schipani, diputado por el Partido Colorado, en su columna de los lunes. Ya está con nosotros, está haciendo la conexión, pero podríamos enmarcar esta entrevista en el contexto en el que estamos hoy por hoy los uruguayos. ¿Cuál es el marco de estas amenazas al gobierno de parte de ADES, de FENAPES, por ejemplo, y del PIT-CNT, respecto a la reforma que se está aplicando? Estamos en un proceso político de reforma de la enseñanza. Lo vimos el otro día en una conferencia que dio el director, el propio doctor Robert Silva, director de la ANEP, planteando que se viene esa reforma absolutamente ceñida a las disposiciones de la ley de urgente consideración y que es uno de los temas planteados como prioridad en este gobierno, en esta coalición republicana de gobierno que lo planteó en campaña electoral, llevó a cabo esta ley de urgente consideración, entró en vigencia el año pasado, recordemos, pandemia, con todas las dificultades del caso, y se comienza a transitar esa reforma educativa. En tanto pasa eso, bueno, el gobierno comienza a recibir un montón de, digamos, de manifestaciones de parte de los gremios de la educación hostiles, totalmente hostiles. Yo voy a leer esta, por ejemplo, publicada en El Observador. Si el gobierno quiere pelea, la va a encontrar. Gremios se preparan para enfrentar reforma educativa. Los sindicatos auguran un 2022 oscuro para la educación y adjudican al gobierno el clima de enfrentamiento. Es decir, le dan al gobierno la responsabilidad de ese clima. Son los sindicatos de la educación los que plantean que el gobierno va a tener guerra, va a tener pelea, hablan en esos términos, y uno se pone a pensar cuando ve este tipo de noticias, ¿y en dónde estaría el motivo del conflicto? ¿En dónde se plantea esa beligerancia? ¿Es de parte del gobierno? ¿Es de parte de los sindicatos? Vamos a analizar con calma, con cautela, respecto a este tema y precisamente con el diputado Schipani, quien integra la Comisión de Educación y Cultura, quien desarrolla este tema en diputados, quien se va especializando en el mismo, y bueno, nos da un montón de aportes de alta calidad y primera mano en lo que refiere a este proyecto del gobierno de la reforma educativa que nos va la vida a los uruguayos, respecto al futuro inmediato y un futuro ya mediato y si vos querés un poco más largo, ¿no? Prendiendo las luces largas, esa reforma es necesaria. ¿Cómo te va, Felipe? Bienvenido. Buenos días, Rubén. Un placer estar en contacto contigo y con la audiencia. Y es como tú decís, yo creo que es el gran cambio del 2022, la transformación educativa, Ujú. que es una cuestión que venimos planteando desde hace muchísimo tiempo. Y esto excede a los partidos políticos, es un reclamo, yo diría, de gran parte de la sociedad, a la luz de los magros resultados educativos, porque esa es otra de las cosas que yo destaco de la presentación de la transformación educativa. El presidente de la ANEP reconoce que estamos mal, ¿no? Ujú. Cosa que lamentablemente no ocurría en el pasado, en donde se relativizaban lo que eran las cifras, los datos de la situación del Sí. sistema educativo del Uruguay. Entonces, partimos de la base de que estamos muy mal, de que hemos retrocedido, pese al fenomenal presupuesto que se ha volcado, ¿no? El Ujú. presupuesto, el Ujú. dinero de todos nosotros para invertir en educación. Bueno, los resultados han sido muy malos, Ujú. ha faltado una planificación, ha faltado una política transformadora. Y bueno, y este gobierno se propone llevar adelante ese cambio. Fue Ujú. uno de los caballitos de batalla de la campaña electoral, fue lo que le propusimos a la ciudadanía. Y bueno, la pandemia obviamente alteró los planes. Ujú. Esto que se presentó el lunes pasado seguramente se hubiera presentado un año y medio antes.
si no hubiera sido porque la pandemia descolocó a todos cuando el 13 de marzo hubo que suspender las clases presenciales y rápidamente la educación tuvo que adaptarse a esa nueva realidad y pasar a la virtualidad. Y bueno, yo creo que eso también es digno de reconocer, ¿no? El sistema educativo público del Uruguay hizo un enorme esfuerzo para mantener la continuidad educativa durante la pandemia. Ya cuando estamos saliendo de la pandemia, o por lo menos eso es lo que parece, es momento de afrontar esta transformación, este cambio, que tiene ejes muy importantes. Lo decía ayer Robert Silva en una entrevista muy, muy buena en el diario El País. De lo que se trata es del cambio curricular, fundamentalmente, cambiar los contenidos de nuestra educación. Tenemos un sistema educativo que responde a otro tiempo del Uruguay, del mundo, un sistema educativo asignaturista, un sistema educativo que deja en evidencia que no atrae a los estudiantes. Por eso tenemos los índices de deserción que tenemos, Rubén. Solo 4 de cada 100, solo 40 de cada 100 jóvenes en el Uruguay terminan el liceo. Y si empezamos a desagregar por zonas de contexto socioeconómico, en el contexto más vulnerable, solo 18 de cada 100. Y en el menos vulnerable, o sea, en los sectores más pudientes, 82 de cada 100. Esa es otra de las características de nuestro sistema, la inequidad. Entonces, hemos avanzado muy poco, ¿no? Robert Silva decía que Uruguay, junto a Honduras, junto a Guatemala, son los países que menos ha avanzado en estos últimos 20 años en cuanto a cobertura de su sistema educativo. Entonces, este presupuesto me parece que justifica este cambio, que por supuesto encuentra a los opositores de siempre, no es ninguna novedad. Lamentablemente, los gremios de la enseñanza siempre se han puesto enfrente a cualquier proceso de reforma de la educación, ¿no? Claro. Basta con constatar los diferentes gobiernos que han pretendido generar un cambio para saber quiénes han estado enfrente, han puesto palos en la rueda, han hecho todo lo que han podido para frenarlos. Muchas veces pudieron, otras veces no. El último proceso de reforma educativa que tuvo el país fue liderado por Germán Rama, que realmente tuvo el coraje y la valentía de seguir adelante, más allá de esa feroz oposición que le hacían los sindicatos, que yo recuerdo, a ver, Rubén, hacían barricadas en las escuelas para no dejar entrar las bandejas de alimentación, rellenaban los caños de liceos a inaugurarse con cemento para que exploten las cañerías. O sea, realmente hubo atentados contra edificios públicos y contra esa reforma. De modo que lo que se está expresando por parte de algunos actores sindicales no es de sorprender. Pues bien, el mismo día de la presentación de la transformación educativa, había una manifestación en la puerta de la Torre de Antel. O sea, la actitud de los sindicatos siempre va a ser una actitud hostil, siempre va a ser una actitud contraria a los cambios, porque allí radican los sectores más conservadores, los sectores que nada quieren que cambie, los sectores que quieren mantener sus espacios de poder para preservar sus privilegios, que en definitiva es lo único que les interesa, ¿no? Es increíble, Felipe, eso que tú decís, cómo se da en el tiempo, y ahí sintomatiza una conducta política y una visión de país. Se repiten las mismas conductas, esas conductas de hostilidad ante una reforma que no le favorece a los sindicatos que quieren tener ese poder, ese status quo de poder, vuelve esa actitud de hostilidad, inclusive sucia, ¿no? Ese juego sucio, político, como tú decís, de pronto en lo más minucioso, en detalles, te vas enterando ese tipo de cosas, cómo van minando el sistema educativo con de pronto hasta acopamientos, no dejan entrar a la gente a que estudie. Estoy mirando acá, por ejemplo, lo que declara Daisy Iglesias. Es impresionante. Dice, Ademo Montevideo reclamó a primaria que reinstale traslados especiales para maestros de escuelas que salen del programa Aprender. Y solamente dicen eso, ¿no? Pero yo recuerdo que Robert Silva plantea en la reforma, uno de los renglones que lo conversamos contigo, es la reasignación de recursos humanos y también locativos. O sea, el gobierno se está planteando una reformulación
en cuanto a la estrategia de recursos. Y bueno, esta gente quiere seguir con lo mismo, ¿no? Te dicen, bueno, mira, dicen, la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay, ADEMO, exigió a la Dirección de Educación Inicial y Primaria que reconsidere la decisión de excluir de la nómina de traslados especiales a los maestros y directores de las escuelas del programa Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales, relativas a aprender, que son categorizadas a educación común, así como las de educación común, que son recategorizadas a aprender. Y la secretaria general de ADEMU, Deisy Iglesias, explicó a La Diaria que las escuelas a aprender no son estables a lo largo de los años. Bien, estas escuelas que están en contexto crítico y que ella plantea que no se tienen que modificar este sistema, es el que da lo que tú decís, que esos quintiles más vulnerables dan los resultados de una deserción brutal, donde el 20% termina el ciclo educativo a nivel secundario. Entonces volvemos a ver gente que habla siempre lo mismo, que no le conviene esta reforma educativa, porque evidentemente les quitó poder. Repasemos un poco. Esta reforma educativa a través de la LUC plantea que las autoridades del gobierno representando al Estado son las que van a llevar a cabo, digamos, el gobierno de la educación, en cuanto a planes curriculares, en cuanto a las decisiones de gobierno. Y le quitan ese poder de voto a los gremios, a FENAPES en este caso. Ya eso les perjudica muchísimo respecto a, digamos, a la situación de poder que tenían antes. Y por otra parte, vemos esta hostilidad que a su vez está sumada a un clima de pulsión electoral, internas en el Frente Amplio, donde también se destaca que hubo una muy buena concurrencia, con aproximadamente 110.000 votantes en esa interna de las autoridades del Frente Amplio, apelando inclusive al recurso de que puedan votar los menores de 14 años hacia arriba. Yo calculo que ahí hay una especie de, digamos, medición electoral a futuro, porque esos electores de hoy de 14, 15 años van a votar dentro de 3 años, entonces también están viendo eso. ¿Sí? Lo que yo observo es que en el Frente Amplio hay actitudes inmodificadas que obedecen a una visión de país, y hay en el gobierno de la coalición republicana otra visión de país que se le propuso a la ciudadanía y por la cual la ciudadanía optó. Y hoy por hoy el gobierno tiene varios palos en la rueda, ¿no? Totalmente, pero además, Rubén, yo creo que hay que tener un poquito de humildad, ¿no? Entonces, yo he escuchado estos días críticas de actores del Frente Amplio, este proceso que se está iniciando, y todos los días vemos que se instalan falsos relatos, ¿no? El relato del recorte, ¿no? El relato de que nosotros venimos a privatizar la educación pública, que son esos, son relatos, porque una de las políticas que ha seguido esta administración de la educación es maximizar los recursos, es optimizar los recursos. La ciudadanía uruguaya vuelca más de 1.700 millones de dólares al año a la administración de la educación pública. Y las actuales autoridades están utilizando responsablemente esos recursos. Los docentes sindicalizados se quejan de que no hay más grupos. Bueno, no hay más grupos porque no hay matrícula. No hay más grupos porque no hay estudiantes, porque ha habido, y eso creo que es un dato positivo, una migración de secundaria a la UTU, por ejemplo, y eso ha determinado que no se hayan creado muchos grupos en secundaria. Antes, ¿no? Cuando los sindicatos participaban directamente de la creación de grupos, se creaban grupos sin saber si iban a haber estudiantes que iban a inscribirse a esos grupos, ¿no? Y recordemos aquella máxima constitucional: el funcionario público está para la función, Y no no la la función al función para el funcionario. funcionario. Claro. Entonces, Artículo si no se 59, si crean no me grupos, equivoco. si no se crean grupos es porque no hay estudiantes. Claro. Terminemos con ese relato falso del recorte. Yo recién estaba escuchando en un programa de televisión a la presidenta del sindicato de UTU diciendo que el objetivo de todo esto era desmantelar la educación pública para que crezca la privada. Miren, nadie ha trabajado tanto en este país para fortalecer la educación privada como los sindicatos de la enseñanza del Frente Amplio. Claro. Porque con los Claro. resultados educativos de estos últimos 15 años, lo único que han hecho es que las familias junten unos pocos pesos que pueden conseguir y lo destinen a la educación privada de sus hijos por el fenomenal deterioro de la educación pública. Exacto. Y los dirigentes del Frente Amplio que hoy dan cátedra sobre los cambios que debían hacerse en la educación,
¿Qué hicieron estos 15 años? 15 años de un fenomenal crecimiento económico como nunca antes tuvo la historia del país, que se destinaron millones y millones de dólares a la educación pública. Lo único que han hecho es estancar nuestro sistema educativo, lo único que han hecho es frustrar las posibilidades de miles de jóvenes, porque tenemos tasas magras en todas las mediciones en materia educativa, a nivel de Sí, egreso, que ya lo sí, hablamos, a sí. nivel de retención de los estudiantes, a nivel de aprendizajes. A nivel Ujú. de aprendizajes estamos rezagados en las pruebas PISA, en las Ujú. pruebas CERSI, que miden el aprendizaje de los escolares de tercer y sexto año, estamos planchados, o sea, y el estancamiento en materia educativa es retroceso. Cuando todos los países de América Latina, aquellos países que en algún momento nosotros mirábamos de reojo, ¿no? Como Bolivia, Ecuador, Mm. Venezuela, Colombia, todos han avanzado fenomenalmente en Sí. materia educativa y nosotros seguimos a la cola, entonces no nos pueden dar cátedra, como ocurre también en materia de seguridad, quienes fracasaron rotundamente cuando tuvieron a su cargo la conducción de la educación del país, ¿no? Déjennos Totalmente. gobernar, déjennos llevar adelante las transformaciones a las que nos comprometimos con la ciudadanía y en el 2024 evaluemos. Pero claramente aquí hay una intención de trancar, ¿no? De no dejar que los cambios se realicen, pero hay también, y esto tiene que quedar absolutamente claro, una determinación de las autoridades de la educación de ir adelante con las reformas, dialogando Ujú. con todos los que haya que dialogar, generando todos los ámbitos para el intercambio, para el aporte, pero llegado el momento tomando las decisiones para generar los cambios. Ah, sin Entonces, duda, sin el duda. año 2022 va a ser el año del cambio y la transformación educativa. Va a ser un año conflictivo porque hay actores que se van a poner en la vereda del frente y que ya están planteando la cuestión en términos bélicos. Pero Mm. bueno, vamos a llevar adelante las transformaciones porque en eso, Rubén, Mm. se nos va el futuro del país. Sin duda. No tenemos viabilidad como nación si no generamos una transformación educativa que Mm. realmente le dé oportunidades a nuestros jóvenes. Que es una realidad que está monitoreada por organismos internacionales y es lo que está en el debe, lo que mayormente está en el debe. Y como tú decís, nos va la vida del país, porque este sistema educativo que plantea las autoridades del actual gobierno es actualizar inclusive no solo los planes, que es muy importante, a mí me importa mucho ese tema, siempre lo hablamos contigo, me interesa el contenido de los planes curriculares que van a ser modificados, seguramente ahí habrá una especie de formación universal en todo lo que hace a las humanidades, consubstanciadas con la formación técnica indispensable, porque hoy el mundo exige mano de obra calificada, esta revolución tecnológica y científica, porque es científica y tecnológica, bueno, requiere que nuestra población esté educada al compás de los tiempos. Y para estar educada al compás de los tiempos es necesaria esta reforma que tiene que ir muy al hueso, muy, muy profunda en todo esto. Bueno, Robert Silva así lo plantea, ¿no? Plantea una reforma importante en las técnicas pedagógicas, habla de equipos integrados de trabajo, habla incluso de una educación donde, como se da en el mundo escandinavo, por ejemplo, los chiquilines tienen planes a desarrollar con una finalidad determinada por materias, que sea interdisciplinaria, por ejemplo, la currícula, que empieza a ser interdisciplinaria. O sea, se modifican muchos paradigmas de esa educación, como tú decís, que era del siglo XX, primera mitad del siglo XX, y que fue quedando ahí estancada, que tuvo ese intento de rama y lo minaron por todos lados, viene el gobierno del Frente Amplio, bueno, cambia esa educación, pero para mal, para mí, Tabaré Vázquez le da poder a los sindicatos, y hoy están rabiosos porque ese status quo de poder lo perdieron. Esa es la actitud a analizar en primer término. Y además, yo veo que ahora están radicalizados en esa propuesta ante la población, inclusive el mensaje ante la población, la opinión pública, porque ellos saben que se viene el referéndum y que el referéndum ya es un hecho y que justamente esos artículos de la LUC ellos pretenden que sean impugnados y están generando este clima de hostilidad, de desestabilización, que tiene mucho que ver con esa estrategia electoral. No sé qué opinión tenés respecto a eso. Sí, claramente, claramente esa es la estrategia, ¿no? Generar la mayor conflictividad de cara al referéndum. Mm. Yo creo que la gente no es tonta, la gente lo advierte. Ujú. Tenemos que salir a hablar con la gente, no hay que Ujú. creérsela Eh, de que esto ya está ganado, porque hay que reconocerle al Frente Amplio, al PIT-CNT,
esa capacidad de militancia cuerpo a cuerpo. Mm, Y bueno, es lo que nosotros también tenemos que hacer. ujú, Nosotros desde el Partido Colorado aquí en Montevideo ya nos hemos propuesto, después de la primera quincena de enero, empezar un puerta a puerta agresivo en cada uno de los municipios del departamento para ir a hablar directamente con los vecinos. Y ujú, bueno, yo creo que nos jugamos mucho, ¿no? Porque si la ciudadanía apoya esos artículos de la LUC, es también una bandera verde para el proceso de transformación educativa. ujú, Entonces, realmente es mucho lo que está en juego en esta instancia, sí, mucho más que 135 artículos, es la posibilidad de seguir profundizando un camino de transformaciones en distintas áreas de la vida del país, en materia educativa, en materia de seguridad, en materia de libertades, en materia ujú. de libertad financiera, en materia de la posibilidad de poder contar y ser propietarios de nuestro número de teléfono, Claro. de agilizar las adopciones y tantas otras cosas positivas que introduce la LUC, ¿no? Hoy escuchaba al doctor Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional, y daba un dato en otro programa que es muy importante, y que es importante que lo sepa la audiencia de este programa. La coalición de gobierno tiene reuniones mensuales de sus representantes, ¿no? Tanto en diputados como en senadores. Creo que son dos, ¿no? Por diputados y dos por senadores. Los que tienen, ¿no? Senadores y diputados, y los que no van con diputados. Y esas reuniones lo que plantean es una suerte de cohesión en el trabajo respecto a toda esta lista de temas que estás dando, que son prioridad de este gobierno y que se atrasaron por pandemia, por esta situación crítica. Hoy por hoy, el gobierno ahora sigue embretado o embarcado en esta, bueno, digamos, pugna electoral para defender su instrumento legal por excelencia, que es la LUC, y en estos 135 artículos particularmente. Pero está, como tú decís, los proyectos de agilitar las adopciones, la tenencia compartida, la reforma de la seguridad social. Viene, ahora se encamina la reforma educativa. Y uno se pone a pensar, che, cuánta cosa que hay que cambiar en el país, ¿no? Bueno, ni que hablar, la inclusión financiera no obligatoria, que nos da libertad también de movimiento, por lo menos en determinados números económicos para hacer transacciones, para cobrar el sueldo, el tema de la libre portabilidad numérica. Y hoy todo eso en un clima enrarecido, hostil, de cara a un referéndum que, bueno, va a dirimir si se impugnan o no esos artículos. Cierro, digamos, este análisis con esto y te dejo como a modo de pregunta. Qué increíble cómo se está conviviendo democráticamente en este país y que se lo puede extender al continente. Es difícil convivir democráticamente con una izquierda organizada que plantea una visión opuesta a este caminar, a este derrotero republicano democrático. Es opuesta. Bueno, yo creo que lo que le está pasando al Frente Amplio, al movimiento sindical, es lo que le pasó quizás en los últimos años de gobierno. Viven en una dimensión paralela. Mm, Entonces, eh, es tan evidente que no están interpretando lo que está ocurriendo en la sociedad uruguaya, que yo creo que eso los desacredita, porque no se puede plantear de que aquí se pretende privatizar la educación pública. No se puede decir que el país está mal, de que vamos rumbo a la ruina. Cuando esta semana, además, se hicieron públicos datos que hablan, bueno, de un país que está en un franco crecimiento y que mm, todas las medidas tomadas en materia económica, ya no mm, solo sanitaria, en la sí, pandemia, fueron medidas acertadas. mm, Hoy tenemos, Rubén, y esto es importante decirlo, mm, la tasa de desempleo más baja desde abril del 2019. ujú, ¿Mm? El desempleo bajó, se recuperó el empleo. ¿Mm? Se mm, recuperó el empleo después de la pandemia. bien, Y sí, tenemos niveles mucho más bajos de desempleo que lo que mm, tenía este gobierno cuando asumió el 1 de marzo. ujú, Ha sido este mes y este año récord en exportaciones. ujú, Eso habla, bueno, de un país productivo que se está recuperando, que vuelve a insertarse al mundo. Y otro dato económico relevante mm, es el canje de los bonos en Japón, mm, que realmente habla de la confiabilidad del país y del buen manejo de la deuda. Y la ujú, previsión económica que estableció en la rendición de cuentas el Ministerio de Economía, que
Muchos analistas privados decían que era muy auspiciosa, un crecimiento de 3,5 del producto. Bueno, se Sí, va a consultar. sí. Entonces, los números de la economía, los números del empleo, Mm, son muy auspiciosos y muy positivos. Por eso cuando nos dicen de que todo está mal, de que mm, este gobierno viene administrando mal las cosas, de mm, los devastadores efectos de la luz, bueno, se posicionan en una dimensión paralela. No es lo que siente la gente. mm, Por eso, sin triunfalismos, digo, para mí lo que va a ocurrir en las urnas es muy parecido a lo que ocurrió en octubre del año 2019, en mm, donde la ciudadanía reconoció una situación que no era la que en aquel entonces el gobierno y la fuerza mayoritaria planteaban, que mm, decían que el Uruguay estaba en una situación idílica y estábamos mal. Hoy mm, dicen que estamos muy mal, pero pese a la pandemia, pese a todas las restricciones y dificultades, estamos saliendo. Y eso yo creo que la gente lo valora, mm, porque como sí. siempre dice el presidente Sanguinetti, a los gobernantes y a los gobiernos hay que valorarlos más por lo que evitan que por lo que hacen. Y este Mm, gobierno hizo muchísimo, pero evitó mucho más. ujú, sí. Posicionémonos por un segundo Ujú, el 13 de marzo del año 2020 mm. con Daniel Martínez y Graciela Villar conduciendo el país. Y Bueno, valoremos, y valoremos la decisión sabia que tomó el pueblo uruguayo. de paso, respecto a eso que decís, la declaración final del personal técnico sobre la misión de consulta, según el artículo 4, a Uruguay, correspondiente al FMI, Fondo Monetario Internacional, desde sus técnicos, precisamente corroboran eso que tú decís. Una economía con dificultades preexistentes, dice el informe, preexistentes, y la economía que se heredó del gobierno anterior, golpeada por la pandemia a su vez, ¿no? Esas dificultades que vienen a ser golpeadas. Uruguay afrontó la pandemia con instituciones sólidas, pero con desequilibrios macroeconómicos preexistentes. El país se destaca en la región por el buen funcionamiento de su democracia, la calidad de sus instituciones y el alto grado de cohesión social, la solidez de su sector financiero, un holgado nivel de reservas internacionales y el grado de inversión de la deuda soberana también son pilares claves. Destaca, por supuesto, la política que desarrolla el gobierno, las políticas, por ejemplo, en finanzas públicas, la cautelosa política de finanzas públicas. Y luego dice, la economía se contrajo marcadamente en el 2020, aunque menos que en otros países. Acá lo que se evitó, por ejemplo, menos que en otros países. Con la llegada de la pandemia y como en el resto del mundo, la actividad económica obviamente sufrió una fuerte caída, ¿no? Voy a otro punto. Una respuesta de política bien focalizada, dice el Fondo Monetario, lo que tú decís. Es decir, destacan que la política que llevó a cabo este gobierno fue una política muy focalizada, muy puntual, atendiendo cada uno de los aspectos que además hacen al contexto de la pandemia, no solo lo sanitario. Dice, una respuesta de política económica muy efectiva logró mitigar el impacto de la pandemia balanceando prudentemente los objetivos de sostenibilidad fiscal. Un paquete fiscal que aproximadamente el 2,7% del PBI para el 2020, en línea con el margen de maniobra fiscal, bueno, se pudo cumplir ese crecimiento. La creación de un beneficio por desempleo parcial fue clave para contener las pérdidas del empleo y apoyar la recuperación del trabajo, al preservar las relaciones entre empleadores y empleados, mientras que el aumento de las transferencias canalizadas a través del esfuerzo de programas existentes y la creación de nuevos programas permitió brindar el apoyo necesario a los grupos más vulnerables. Habría que decirle a Sibila que lea todo esto, porque está diciendo por ahí que se ha desmantelado todo, que estamos cada vez más pobres, pero que ahora el Frente Amplio va a hacer todo el esfuerzo para volver, ¿no? A situaciones precedentes en ese mítico relato que tú decís, en ese relato de burbuja en otro mundo paralelo. Una política salarial, dice el FMI, prudente, que buscó el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la necesidad de apoyar el empleo. Otro punto, la expansión monetaria. Yo te iba a decir eso, por ejemplo, se estableció un tipo de cambio que se estabilizó el tipo de cambio. Y eso es muy importante a nivel de la inflación. Dice, la expansión monetaria, las medidas de flexibilización regulatoria y las líneas de garantías de crédito ayudaron a sostener a las empresas y evitar lo que se llama el estrés financiero. El Banco Central del Uruguay implementó una política monetaria laxa a raíz de la emergencia
sanitaria para asegurar precisamente la liquidez y que no exista restricciones. Sigo, una recuperación en curso. La recuperación a principios del 2021 fue desbalanceada, reflejando, bueno, la tardía pero fuerte ola de COVID, evidentemente. En Uruguay llegó más tarde el COVID y por eso también provocó cierto desbalance, pero que ahora está en recuperación, franca recuperación. Se espera que la actividad siga fortaleciéndose, dice el FMI, en lo que resta del 2021 y 2022, gracias al rápido avance de la campaña de vacunación. Aproximadamente el 77% de la población está completamente vacunada, país a la vanguardia a nivel mundial. La propagación del virus ha quedado prácticamente interrumpida, la economía está reabriéndose y se aprecian señales de recuperación en los sectores más rezagados. Se prevé que la recuperación de la actividad y el empleo, impulsadas por la normalización en los sectores de alto contacto, irán ganando fuerza en los próximos meses. Y se proyecta un crecimiento económico del 3,4% para el 2021 y el 3,2% para el 2022. Se espera que la inflación cierre en este año en el entorno del 7,2%, cumpliéndose también con ese rango meta que propuso el gobierno, especialmente la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que se tenía que estar entre el 3 y el 7%, ella estimando que se iba a estar más cerca del 7 que del 3 por todos estos factores económicos. Es decir, cuando los escuchás hablar como a Sibila de que se ha desmantelado todo, que hay muchas ollas populares, que van a trabajar fuertemente por eso en esa campaña de la elección interna del Frente Amplio, cuando escuchás a Pereira que dice empezamos a volver, es increíble realmente que estén en ese relato de fantasía, ¿no? Totalmente. Pero bueno, yo creo que la ciudadanía uruguaya es sabia y todas estas cosas, ese informe bien interesante del Fondo Monetario, bueno, eso va a influir en el voto Ujú. de la gente, Sí. en el Y hay que referéndum. dar estos datos, ¿viste, Felipe? Porque veo una Hay que prensa que también trabaja por omisión, cosas que se dicen a medias, no se dicen. Todo esto tiene que ver con un informe técnico y recordar que el Fondo Monetario Internacional audita a nuestro país todos los años porque nuestro país integra el Fondo Monetario. Sería interesante un día hablar contigo respecto a ese y tema recibe institucional. financiamiento del fondo, Y ¿no? también que quizá no sea el financiamiento a veces más importante, sino que más bien es el asesoramiento en políticas de desarrollo, de políticas fiscales, financieras, pero también porque Uruguay está integrando. Si Uruguay quisiera, dice, yo no formo más parte del Fondo Monetario. ¿Te acordás aquella propaganda insistente del Frente Amplio de no al FMI, no al FMI, y ponían la galera del Imperio Yanqui y ponían al tío Sam? Bueno, el FMI es nada más y nada menos que un fondo de reserva de los países, que es como un fondo de solidaridad. No es un banco, no son financieras del mundo. Es mucho peor contraer deuda con el sistema financiero como lo contrajo el Frente Amplio. Sería digno también de analizar ese aspecto. ¿Cuánta deuda tiene el Uruguay contraída con las financieras del mundo y no con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuántas veces fue Astori a Washington? Habrá conocido muchísimo Washington Astori y muchos integrantes del equipo económico del Frente Amplio. Me parece que es un tema interesante para tratar contigo, porque este informe tiene que ver con algo técnico, es una auditoría, simplemente eso, porque Uruguay está integrado al Fondo Monetario Internacional. No quiere decir que Uruguay, porque diga esto a favor, Uruguay está condicionado a pedir préstamo, porque ellos enseguida te van a decir eso, ¿viste? No es por ahí. Es simplemente un aval de lo que estamos conversando contigo. Y los números están dando a las claras que hay una fuerte recuperación. Yo te agregaría el advenimiento de muchas inversiones. Lo dijo el presidente ayer, hoy lo escuché de nuevo, la cantidad de inversiones que están viniendo al país. Sin duda, bueno, y eso genera trabajo, es la única Claro. forma genuina de generar trabajo para los uruguayos, más la apertura comercial, que es el otro gran tema para vender mejor nuestros productos en el mundo, ingresando sin pagar aranceles y generando, por tanto, más ganancias para el país. Claro, De claro. modo que vamos muy bien, y bueno, y eso yo creo que se va a reflejar en las urnas. Ujú. El Uruguay es algo, ¿no? Sí. Y los uruguayos, como decía el Quique Januzzi, no se comen la pastilla. No se los orientales, tendríamos que decir, no se comen las pastillas. Felipe, nos quedó en el tintero lo de hoy en la tarde. Si querés decir algo rápidamente para cerrar la nota. Hoy tenemos comisión investigadora por las licencias irregulares y bueno, y tenemos la comparecencia del secretario general de FENAPE, José Olivera, de modo que va a ser una reunión muy interesante. Ujú. Nosotros esperamos que Olivera presente en la comisión el famoso convenio, ¿no?
que Ujú. hasta ahora nadie conoce, que desconoce la actual directora de secundaria, Cherro, la anterior, Celsa Puente, el expresidente del CODICEN, Wilson Neto, toda la jurídica de secundaria, en fin, capaz que Olivera lo hace aparecer, veremos. Vamos con gran expectativa a esa reunión. Y recordá preguntarle si Luciano Polanski lo vio, capaz que lo vio, el informe. Ah, bueno, capaz que lo tiene con el título de ese día. Gracias, Felipe, por esta columna, Bueno, esta Rubén, un conversación. abrazo grande, hasta el próximo lunes. Muy buena jornada y buena semana para ti. Chao, El, chao. el diputado, el doctor Felipe Schipani, conversando con nosotros en su habitual columna de los lunes, ya con todos estos análisis, bueno, en este caso respecto a la reforma educativa del país. Vamos a una pausa, quédate ahí porque vamos a conversar con la doctora Silvia Echevarne respecto a un tema que está bastante complicado. ¿Qué está pasando en los puertos? ¿Qué pasa en el puerto de Montevideo? Hay paros, huelgas, hay barcos que se fueron, que dicen que no podían seguir acá. Bueno, ¿está perdiendo credibilidad el país en ese sentido? ¿Se están cumpliendo los pronósticos que nos daba la doctora respecto a un acuerdo que, bueno, con Catón Natí viola a esa ley, los principios de la ley portuaria? ¿O tiene que ver también con actitudes malsanas de los sindicatos portuarios que están poniendo varios palos, en este caso no sé si decir en la rueda, pero trancar bastante a los barcos para que puedan entrar y salir? Vamos a una pausa. ¿En dónde estamos? Es una producción de